Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Monse, aquí con ganas de entrarle a esto del género, ¿verdad? Y de la Sí, violencia del género. que hay mucho que decir. Oye, mira, traemos una pashmina parecida. ¿Ya viste? Un Estamos poco, sí, compartiendo azul y sí, morado. sí. Sí. Pues sí, Silvia, quedamos que queremos seguir compartiendo aquí con las personas que nos ven y que nos siguen. Muchas gracias de verdad por darse el tiempo para acompañarnos. Hablamos ya sobre la violencia, lo que es la violencia, digamos, en general, y acordamos que íbamos a platicar sobre violencia de género. Vaya que sí hay mucho que decir. Y fíjate que yo quiero proponerte como para abrir esta conversación, este compartir, aquí un concepto, fíjate, dice, en una visión más amplia de la violencia de género, se incluyen actos tanto contra los hombres como hacia las mujeres. Pero como el problema ha sido históricamente enfocado a la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad, se generaliza la violencia de género contra las mujeres. Y yo aquí se me antoja mucho compartir contigo esto de que históricamente se nos ha presentado o la mujer se ha visto como Ujú. vulnerable. Y yo creo, salvo tu mejor opinión, que esto tiene que ver con el género, cómo entendemos al género y cómo se ha construido entonces el concepto de género. ¿Cómo ves? Súper interesante, Monse. Fíjate que me voy a una frase de Santiago Genovés que viene mucho al caso, que dice que la violencia generalizada, institucionalizada, comienza aproximadamente hace 700 años, cuando es el auge de la agricultura. Y hace 200 años, como que se recrudece esto y se asocia a la tecnología y a la revolución industrial, que no es casual, porque con este nacimiento de la agricultura es como si a la mujer se le hubiera dejado de adjudicar el poder que sí tenía, la fuerza que sí tenía como mujer, y es como si empezara a ver este mayor poder en los hombres que podían tener una mayor producción agrícola, y entonces aprovechan ese momento, se dice, para tener un mayor poder sobre la mujer y sobre su descendencia, y cómo cambia ahí la filiación materna y paterna a que la paterna fuera la importante en el sentido que era la que marcaba la familia, ¿sí? Entonces, este significado de vulnerable, cuando empiezas a ver cómo nos han ido cambiando los significados y nosotros los hemos ido comprando, incluso lo religioso, ¿sí? Por ahí del siglo XV hay un mandato eclesiástico que dice que el hombre puede castigar a la mujer y ella le debe obediencia. Y entonces se autoriza la violencia hacia la mujer castigada por el marido. Entonces, fíjate la importancia de los significados, ¿no? La importancia de los significados y entonces, fíjate, yo te diría que me hace un poco de ruido desde un buen lugar esto que compartes porque, y bueno, Santiago Genovés es un deleite todo su planteamiento como filósofo, como pensador, justo sobre el tema de la violencia, pero entonces, si esto desde hace tanto tiempo existe o se planteaba, ¿por qué de todas formas las mujeres somos vulnerables? ¿O por qué históricamente, a priori, se ha definido o se dice que la mujer históricamente ha sido vulnerable? Uh -huh. Eh, Pues precisamente ese es el problema. ¿Por qué se ha querido ver a la mujer solo como vulnerable? Porque yo te extendería que vulnerables somos todos, hombres y mujeres, ¿sí? Pero si la caracterización de la feminidad de nuestra cultura está dada por la vulnerabilidad, pues entonces es como que pintar que somos un ser que necesita cierto tutelaje continuamente, ¿sí? Y que no Ay, puede ser por sí misma, claro. Qué interesante ¿sí? esto que dices del tutelaje. A ver, desmenúzamelo Sí. más, Silvia. Pues sí, es como No si tú, necesitamos tutelaje, ¿verdad? Por y favor, dime que pues no. no, pero nosotras también lo hemos comprado mucho, Claro. que si no tenemos un hombre junto, pues ese es tutelaje,
que si no me cumple la amiga, ese es tutelaje. O sea, de algún modo es estar buscando mucho la aprobación en lo externo, en la mirada externa, como porque no pudiéramos afirmarnos completamente sin estar buscando esa afirmación exterior, ¿sí? O sea, un poco si pudiéramos resumir el mensaje sería no a la mirada externa, ¿no? Como independientemente del género, ¿no? No, no a la mirada externa en el sentido de seguirnos buscando afuera, Claro. sino que tenemos que buscar nuestro reconocimiento y ir conociéndonos a nosotras mismas. Y ahí fíjate que viene la definición de género, porque género tiene que ver con este sentimiento íntimo de quién soy yo, de quién siento ser. Y desde luego está basado muchísimo en ser hombre o en ser mujer. El problema es que según la cultura en la que crezcas, vas a ir recibiendo significados de lo que es ser hombre o ser mujer. Y eso va a permear mucho la idea de ti. Y a veces vas a resultar como, me da la impresión de pronto de poder ser un ilustre desconocido para ti, porque ya te volviste una construcción configurada de lo que según tu núcleo familiar, tu núcleo social, tu cultura, dice que debes de ser. Entonces hay una esencia nuestra que se va transformando en función de la cultura y de lo que la cultura te obliga a actuar como hombre o como mujer. Y ahora que dices eso, Silvia, fíjate que estoy recordando algo y con toda sinceridad no recuerdo en dónde lo leí, no lo recuerdo. Hay una parte que reconozco que sí me hizo clic. Como en este contexto de lo cultural y de cómo se construye el género, decía, las mujeres no necesitamos tanto demostrar que somos mujeres o, ¿no? o plantear casi por el hecho de nacer mujeres y bueno, me voy a exagerarlo porque nos van a vestir de rosa o nos van a poner un moñito. Somos mujeres en la construcción social, pero el varón sí necesita hacer una serie de cosas para afirmarse como varón. Creo que esto se relaciona precisamente con el concepto de género. Y en algunas hipótesis, en esto que yo leía, decía, bueno, el hombre tal vez por eso no se permite expresarse más, porque tiene que ser fuerte o tiene que agredir a la madre o traer como un enojo con la figura femenina para separarse y afianzar o afirmar su masculinidad. Esto me parece interesante, Silvia. Sí, sí sé a qué te refieres y es, o sea, las mujeres nacemos y no tenemos que probar que somos mujeres, pero sí tenemos que probar si somos valiosas o no. Y eso va a depender de la cultura. Por ejemplo, si somos lindas, sumisas, obedientes, esa es una concepción que hemos traído en esta cultura y entonces ahí probamos que somos valiosas. O somos mujeres que tenemos una vida sexual libre y eso se ve como algo malo y entonces nos ponen tache y entonces somos malas, ¿sí? O no somos obedientes y queremos hacer lo que nosotros deseamos, nos ponen tache. En cambio, el hombre tiene que probar que es hombre en la medida que puede estar afirmando dominio, poder, básicamente fuerza, temeridad incluso, ¿sí? Entonces, si él no es así, entonces lo comparan con una vieja. Es decir, le ponen una etiqueta femenina como algo peyorativo porque de inicio esta concepción está viendo a las mujeres como menos, como frágiles, como emocionales, pero con ese tinte emocional de fragilidad y de tontería incluso, ¿no? Por supuesto, y fíjate que esto me lleva a pensar qué importante que seamos más reflexivos sobre lo que me parece que habría que invitar o que conmina a resignificar el concepto de género y de lo que es ser hombre y ser mujer. Recién que inició este movimiento en Estados Unidos y en otros países, pero que fue muy fuerte, del Me Too famoso, ¿no? Como para dar cuenta de toda esta violencia de género y hacia la mujer,
me parece que de origen empieza con una propuesta respetable, pero en algún punto puede desvirtuarse de tal manera que acaba nuevamente no sé, estigmatizar lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, porque también podríamos decir, así como el hombre se tiene que afirmar para que vean que vale, otro ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, si un hombre tiene relaciones afectivas, sexuales con mujeres en el trabajo, es hasta más exitoso, o no importa si usó eso para llegar incluso a un puesto. Casi se le alaba, o cuando menos no se le dice algo en la mayoría de los casos, pero si lo hace una mujer, lo haya hecho o no para escalar o no para conseguir un trabajo o un ascenso, de todas formas le va a ir como en feria. Entonces siento que hay como un desequilibrio, ¿no? O sea, finalmente lo que quiero llegar es que a lo que tú dijiste casi al principio, no tiene que ver entonces con que sea hombre, con que sea mujer, sino que es como que no hay un respeto más general como persona, más allá de ser hombre o mujer. Es que ese es el problema, o sea, si yo como hombre o como mujer no puedo ser yo mismo y vivir la vida que yo quiero sin estar presionado por demostrar cosas o demostrar mi valor o demostrar que soy muy hombre, la cosa sería como muy diferente. Y yo creo que sí hemos hablado mucho las mujeres en estos años y qué bueno, pero creo que a los hombres les hace falta hablar más. Creo que muchos se sienten todavía privilegiados y creo que este sistema nos atrapó a los dos sexos, porque Ah, ellos perdieron la posibilidad de estar en contacto emocional con ellos en una gran medida, diferente en cada uno. Y esta carrera por siempre ser el proveedor, el que manda, el poderoso, hay muchos hombres que no lo son o que no se sienten así, aunque lo sean. Y eso te habla de una situación emocional difícil que obviamente explota muchas veces en esta violencia hacia el otro sexo. Yo la tengo que dominar o yo le tengo coraje. Y eso no lo hemos escuchado con toda la profundidad que se podría si los hombres hablaran de qué les movemos nosotras. sí. Más allá de que hay hombres que dicen, ay, es que son maravillosas y las amamos. No, yo creo que hay muchos momentos en que sienten un gran enojo y habría que ver por qué. Uh-huh. Como que ese tipo de cosas todavía falta mucho para que lo verbalicen. Sí, fíjate que ahora que comentas esto, un compañero de la UNAM, precisamente cuando estábamos en un curso sobre taller de equidad de género, y decía en un mensaje, ¿y los hombres qué? ¿No? ¿Dónde estamos los hombres? Y me parece como válido, ¿no? También que puedan expresar que de pronto, ¿dónde están ellos también, ¿no? Claro, claro, Y, porque sí, dime, dime. y quería comentarte, porque creo que viene a colación aquí un par de frases. En otro momento hablaremos con más detalle, en particular de la violencia de género. Justo lo que dices, ¿no? El clásico, los hombres no lloran, ¿no? Entonces digamos, negativo para ambos, porque entonces a los hombres no se les permite llorar y las mujeres sí, pero entonces somos débiles. Entonces sí, pues, sí lloramos, sí podemos llorar, ¿no? Qué contradictorio. O decir, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero de todas formas es atrás, ¿no? Entonces, digo, por mencionar solamente un par de frases que permean bastante en el día a día y en lo cotidiano y que creo que traen consigo, Silvia, una gran carga que tiene que ver justo con lo que has mencionado. Sí, y fíjate cómo luego se fueron dando otros roles, como el de la mujer completa, que es bellísima, se cuida muchísimo, es mamá, es profesionista, se le dio muchísimo peso a ser profesionista, es una excelente esposa, es un excelente amante, y entonces si no cubres todo eso, y al hombre, ¿qué se le ha pedido ahora? Que sea más sensible, que cuide de los niños, que haga cosas en el hogar, que no se enoje o que le baje a esta parte de enojo. Y yo creo que ahí necesitamos salir del estereotipo
y darnos la oportunidad de experimentar la emoción y el pensamiento como hombres y mujeres completos. Y de ahí ir viendo, habrá quien se incline más por un tipo de experiencias de vida y otros más, pero no negar la capacidad humana que tenemos los dos de toda esa variedad de actividades, ¿sí? Sean laborales, sean afectivas, sean de paternaje, de maternaje. Y no que nos impongamos, pues es que tú no cambias los pañales de los niños. Y es otra vez, vamos a ponerle el tache. ¿Y dónde queda el deseo de cada uno? Y el ser quienes son, ¿sí? Habrá mujeres que no quieren ser madres, por ejemplo, ¿sí? Y eso no las hace incompletas tampoco. Entonces, o también hay hombres una, que no quieran ser proveedores, ¿no? O que decidan por no tener ejemplo, una familia, ¿no? sí, que no quieren ser proveedores totales, digamos, ¿no? Totales, totales, Sí. sí. Y yo creo que con esto Silvia nos da muy bien la pauta para ir concluyendo este primer video, para que en el siguiente nos vayamos directo a lo que es violencia de género, porque me parece cuando tú hablas de que hemos perdido ambos, hombres y mujeres, como lo comentabas hace rato, creo que si nos proponemos no perder tanto o perder menos, ahí ya estamos poniendo un granito de arena para no llegar a la violencia. Claro, claro. ¿Ves? O para manejar eso que nos violenta de una manera adecuada, constructiva, creativa, sobre todo. Sí, Sí. sí, sí. Ok. Pues muchas gracias, Silvia. Hablaremos en otro video, continuaremos con este tema y con algunos datos que son interesantes y que dan cuenta de este problema, pues sí, con las mujeres para ilustrarnos un poco más sobre esto y Claro compartir. que sí. Hasta el rato. Hasta el rato.